y pensaron que se libraron de mí. Van a sufrir un poquito más. Vamos a empezar a cerrar el panel, y antes de cerrar el panel de la parte de gemelos digitales vamos a pensar un poco hacia dónde vamos, y hay una reflexión que queríamos hacer en sí, empezar a pensar cuáles son los desafíos que tenemos hacia el futuro, porque se habla mucho de inteligencia artificial o de Big Data, pero no se habla tanto de cuáles son los desafíos que se tienen hacia el futuro en esto. Cuando uno menciona la tecnología, en muchos casos, en muchas situaciones, la principal respuesta del productor es que la tecnología tiene un costo de ingreso muy alto. Entonces, cuando uno piensa en tecnología y acceso a tecnología, se piensa como prohibitiva, o sea, se piensa como algo que es difícil de acceder. Creo que Esteban nos mostró esta situación, que es básicamente toma de decisión, manejo de data, y es una situación que es basada en un servicio que mejora la toma de decisiones y que es accesible, ¿no? Les voy a mostrar algunas otras situaciones donde estamos desarrollando tecnologías que el objetivo es dejarlas libres o hacer que la persona, el productor, pueda mejorar la toma de decisiones. Este es un ejemplo que desarrollamos hace poquito y les voy a mostrar algunos de los otros ejemplos que estamos trabajando ahora. Este es un ejemplo de que es nada más una situación, había un problema, teníamos mejoradores de sorgo que tenían problemas en cómo contar granos, que no sabían cómo seleccionar diferentes sorgos, y desarrollamos una aplicación que lo que hace es, se toma una foto, se segmenta la foto, se hace un mapa de densidad a través de una aplicación, básicamente se forma como una especie de gemelo digital de la panícula. Ahora voy a mostrar un ejemplo de eso, de cómo se transforma eso en maíz sobre todo, y a través de una especie de ecuación, que es una ecuación que se obtuvo a través de mirando millones de puntos y muchos híbridos. Lo que se mira es básicamente cuál es la relación entre la imagen, la densidad de observaciones y el potencial número de granos. O sea, básicamente es contar granos, ¿no? Y esa es una solución. Es una solución que está ahora, es una solución que está a la mano de todos. En la parte de maíz es muy sencillo también. También se mira la parte de conteo de granos. Hay muchas aplicaciones hoy en día que uno toma una foto, hace conteo de granos. La parte de sorgo, la que mencionamos antes, segmentación. Y desarrollamos una aplicación que uno puede usar para también hacer este tipo de metodología. Ahora bien, empezamos a tener más desafíos, empezamos a trabajar con otros colaboradores, industria, y empezar a pensar cómo podemos obtener el potencial de rendimiento en maíz, y empezamos a pensar en esta idea de crear una especie de copia virtual, si se quiere decir de una manera, de lo que es la espiga de maíz. Y para hacer eso empezamos a digitalizar muchas espigas en un campo y empezamos a hacer una relación del tamaño de esa espiga, tiene una relación alométrica con el volumen, y esa relación alométrica del volumen tiene una relación bastante directa con lo que es el número potencial de granos. De vuelta, tecnologías que son tecnologías de lo que se llama hoy en la parte de computación, computer vision, que básicamente lo que hace es, se saca una foto, se segmenta, se localiza la espiga, básicamente se aísla, y el objetivo con esto es crear un volumen y a partir de ese volumen básicamente contar el número de granos. Esto que estaba, voy a volver un segundo para atrás, no creo que lo pueda mostrar, pero esto que ven ahí, esa foto que ven ahí, es una copia virtual de una espiga, ¿sí? Y eso está tomado nada más con una foto de un celular. Solo para que vean qué significa la tecnología. La tecnología puede ir desde un sensor muy caro en una maquinaria para aplicación selectiva de herbicidas o toma de decisiones para lotes o en un celular, que puede ser para realmente identificar y diagnosticar el tamaño o el potencial de rendimiento de un cultivo. Seguimos avanzando y esto me parece es donde vamos a necesitar un poco de ayuda, así que lo miro a Fernando, ya sabe que le pedí, así que siempre mangueo. Pero seguimos avanzando en caracterizar, por ejemplo, ahora deficiencia de uso de nutrientes. Más que nada deficiencias en el sentido de, sabemos que si obtenemos imágenes de deficiencias en diferentes cultivos, lo que hicimos fue entrenar un modelo Deep Learning que lo que hace básicamente es clasificar imágenes en deficiente, no deficiente.
Y es muy sencillo, no es tan sofisticado, pero empezamos a hacer esto en cultivo de maíz, que teníamos muchas imágenes, creando diferentes modelos, testeando diferentes, se puede decir, approaches, mirando básicamente cómo se fusionan los modelos. Y lo que estamos haciendo es, incluso haciéndolo así, con muy poca cantidad de fotos, tenemos una precisión de 80% ya, para identificar situaciones donde fotos que son deficiencia de nitrógeno, deficiencia de fósforo, deficiencia de potasio. Lo que mencionaba antes es esto, que en muchos casos la tecnología no tiene que ser tan sofisticada. Y el uso de tecnología o el uso de inteligencia artificial o el uso de la parte computacional, fíjense en que en este caso no tiene que ser tan sofisticada. Estamos desarrollando una aplicación que es una app. O sea, básicamente lo que hace la aplicación es, con la foto, se saca una foto de una hoja y con esa foto se dice cuál es la probabilidad que sea de una deficiencia o de otro tipo de deficiencia. Así que cualquiera puede ayudar, cualquiera que quiera mandar una foto, puede sacar una foto de esta slide y puede mandar, si quieren, cualquier foto que tengan de deficiencias nutricionales, la vamos a agregar a la base de datos. Esta es la parte que yo siempre digo que la inteligencia artificial depende de la calidad de los datos. Y bien, Esteban mostraba la cantidad de datos que están sacando ellos para generar modelos muy buenos. Y vale aclarar que los modelos predictivos van a ser tan buenos a medida que la calidad de la data y la localidad de la data, cuán buena es localmente, sea abierta y sea importante. En el caso de tener poca data, en muchos casos estos modelos son muy malos. Así que la cantidad de información es un punto importante a trabajar en la parte de desarrollo de inteligencia artificial en el futuro. Y por último, un detalle no menor, pero empezamos a pensar con uno de los chicos que trabajan en mi laboratorio, ahora Federico, que es un postdoc, y empezamos a pensar esta pregunta de, bueno, para empezar a hablar también de inteligencia artificial y del futuro, tenemos que pensar que un punto importante es cuánta parte de la información que producimos queda abierta. Como investigadores tendríamos que tener un compromiso de dejar la información abierta. Entonces dijimos, es un tema bastante delicado como investigadores, no lo voy a trabajar ahí, va para otro día, pero hicimos un análisis bastante sencillo de mirar los últimos 10 años y ver cuántas publicaciones, cuántos papers habían publicado en metaanálisis, reviews, que básicamente son trabajos que no es uno el que colectó la data, sino que lo que hace uno es ir a buscar data de otros investigadores y las publica. Básicamente no es mi data. O sea, básicamente no tengo un apego a la data, por lo cual debería liberar la data, debido a que hice el trabajo de juntarla. Y lo que vimos es, como ven en el segundo gráfico, para no complicarlo mucho, es que en los últimos 10 años, menos del 30%, casi cerca del 30% de todos los trabajos científicos publicados en la parte de agricultura que hacen este tipo de revisiones de datos, no están abiertos. O sea, solamente menos del 30% o cerca del 30% de esos trabajos están abiertos. El 70% de los trabajos publicaron todos estos bellísimos trabajos de investigación, pero la data no está disponible. Lamentablemente, no tener la data disponible significa que para avanzar en el uso de herramientas digitales, para avanzar en la formación de modelos predictivos a nivel local, vamos a tardar un poquitito más. O sea, para futuro pensemos como investigadores, como sociedad, incluso el desafío a los productores, que entiendo la parte de la privacidad, que la falta de abrir la data, ¿no? La falta de capacidad de abrir esa información hace que el progreso en la parte el progreso de calidad sea mucho menor. Y no solo abrir la data, porque también tenemos el desafío a futuro de no solo abrir la data, sino de mover la data rápido a la mano del productor. Entonces, muchas de las cosas que hacemos en nuestro laboratorio es no solo abrir la data, sino que lo que hacemos es generar y mover la data, agregarle dinamismo a la data. ¿Cómo hacemos eso? Este es un ejemplo de un trabajo que hicimos con Adrián Correndo y es muy sencillo. Es una aplicación que está abierta, está en nuestra página web, que básicamente cualquiera puede usar, es libre, es abierta y lo único que tienen que hacer es agregar 2 columnas. Puede ser un Excel con 2 columnas. Rendimiento relativo y la cantidad de concentración de contenido nutriente, fósforo, potasio, lo que sea.
¿Qué sirve esta aplicación? Sirve para, básicamente, solucionar la vida de mucha gente. Porque uno puede empezar a básicamente poner con este tipo de información, rendimiento relativo y concentración de nutrientes en un lote, puede empezar a decir qué tipo de análisis quiere, cuál va a ser el umbral del análisis y realmente mejorar la toma de decisiones a partir de tener una información y empezar a mirar uno mismo la información y ver cómo cambia la decisión. Esta es una de las cosas que empezamos a hacer para empezar a mover data que es estática, a empezar a moverla en data que es más dinámica y va a ayudar a productores, a investigadores, a avanzar básicamente en compartir la información, pero a su vez también en tener una interpretación mucho más rápida. ¿Okay? Como este tipo de herramientas, hoy en día estamos generando otras herramientas que son para diagnóstico de nutrientes, de nitrógeno en maíz, que también es una herramienta que está abierta. Así que si quieren ver mucho más de estas herramientas, las tenemos todas en nuestro sitio web. Para cerrar, así no nos pasamos de tiempo, básicamente la inteligencia artificial y la era de la agricultura digital está acá. El principal problema va a ser qué cantidad de información tenemos y la calidad de la información. Creo que Esteban eso lo mencionó muy bien y fue muy claro. Necesitamos entrenar nueva gente, necesitamos nuevos algoritmos en la parte de análisis de datos. Van a venir nuevas, básicamente, constelaciones de satélites y de sensores que van a básicamente desafiar y abrir nuevos horizontes en el uso de herramientas. Vamos a tener que pensar en esto de a futuro, cómo empezar a abrir la información. Yo creo que la gente joven, y no lo digo para discriminar a nadie porque yo no me considero joven, pero digo que la gente joven que yo interactúo lo veo que está mucho más abierta y espero que todos volvamos a ese movimiento de saber cómo podemos hacer para abrir bases de datos. El legado de un investigador es qué data deja atrás. Hay que entender eso. El legado de un investigador no son la cantidad de publicaciones, sino cuánto va a ayudar a las generaciones futuras a tomar decisiones. Si la data no queda abierta y si queda en una computadora, no se hizo nada. Gemelos digitales, me parece que Esteban dio un ejemplo excelente. Una de las cosas que estábamos hablando con Esteban, y creo que él lo mencionó muy bien cuando mencionaba todo el set de información y de herramientas que tuvieron que utilizar para empezar a armar estos gemelos digitales, y uno mira este concepto y dice, necesitamos armar muchos más equipos interdisciplinarios. Porque él tuvo que ir a visitar con alguien en la parte de enfermedades para entender cómo es el diagnóstico del achaparramiento y a partir de ahí empezar a mover, entrenar gente y a partir de ahí ir al campo. Y esto, el único detalle que dice es, necesitamos armar más equipos, trabajar en red o en equipo y también en pensar más en cómo ser interdisciplinarios. Ese va a ser un impacto que realmente va a generar que tengamos una especie nueva de revolución en la parte digital y agricultura. Y por último, que lo menciono mucho esto y lamento ser repetitivo, pero ahora sí para la gente joven de vuelta, pero es para pensar, necesitamos ahora mismo pensar cómo entrenamos a la generación futura. A la generación futura de lo que yo le llamo de act thinkers, esa gente que van a ser los líderes del futuro, van a empezar cómo armar gemelos digitales o cómo hacer desafíos de integrar información. Y mucha de esa gente hoy en día no estamos entrenando. Entonces, a todos aquellos que tengan interés de conocer de agricultura, pero pensar que necesitan saber algo más de otras ciencias, háganlo. Eso es importante, es un concepto muy interesante. Moverse a ser científicos, no solo de datos, pero de interpretación y de generar herramientas de diagnóstico va a ser esencial para el futuro de la agricultura. Lo voy a dejar ahí, creo que no sé si lo voy a dejar con Matías de vuelta. Muchas gracias por el tiempo y por la atención. Bueno, en primer lugar, o para finalizar, agradecer a los expositores. La verdad que la presentación fue excelente y de alguna manera pudimos abordar un poco todos los objetivos que teníamos planteado en el panel. Desde ya, como decíamos al comienzo, vamos a estar con ellos en el mano a mano, mañana luego del coffee, en el panel que modera Ricardo Melchiori. Así que bueno, gracias por todo y bueno, le doy paso a Fer.